Pues Egunon, buenos días. Comienza la tercera y última sesión de este curso de verano sobre tecnoblandas, dispositivos de organización, comportamiento y comunicación social. Y como ayer, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de lo que fue el día de ayer, en el que estuvimos hablando sobre todo sobre comportarnos, sobre dispositivos de comportamiento, y con Sayoa Olmo, ¿no?, que se estuvo contándonos un poco sus prácticas y cómo a partir de sus prácticas, bueno, intentar pensar qué es esto de tecnologías blandas o cómo funcionan o cómo las utilizamos o cómo las utiliza ella. Un apunte también que salía ayer en varias conversaciones, que para mí, bueno, lo creo que es importante, ¿no? O por lo menos tal cual, cómo pensábamos este curso de verano y cómo proyectarlo, ¿no? Un apunte que es que la investigación sobre tecnologías blandas, tecnoblandas, realmente no es una investigación terminada, sino que es una investigación que está en curso y es una investigación abierta. Y que aunque estemos en esta parte de este hemiciclo así, que es como el lugar donde el conocimiento está legitimado y se lanza, muchas veces no lo que estamos diciendo tampoco, o por lo menos esta es mi visión, no es tanto algo cerrado, concreto, empaquetado y en botella, sino que es casi más un compartir preguntas con vosotras o prácticas, ¿no?, como para establecer esos diálogos y luego enriquecer, ¿no? Y entiendo también que, bueno, que la sesión de ayer era más patente igual ese tipo de cosas, o por lo menos yo me vi identificado ahí. Sayoa ayer nos hablaba desde sus prácticas artísticas, desde su experiencia en primera persona, cómo ella trabaja, se maneja o funciona con las tecnologías blandas, ¿no? Y nos hablaba de esas máquinas abstractas, ¿no?, comportamentales, ¿no?, como esas propuestas que ella como artista hace, en la que luego es donde ocurren situaciones y ocurren un poco relaciones entre los agentes que participan en ellas, ¿no? Y entonces un poco pues traía este diagrama, este esquema que de alguna manera para mí sí que explica lo que nos contó Sayoa ayer, o lo que vivimos un poco con Sayoa ayer, ¿no? Me gustó mucho cómo en la primera sesión, la mañana, sembraba como muchas conversaciones abiertas, que era algo como muy, muy interesante, y luego como la tarde de alguna manera ponía en práctica lo primero. Y la sensación con la que me fui yo es que realmente con la práctica de la tarde se había comprendido mucho más, se había cerrado un círculo de lo que había ocurrido aquí por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo me interesaba la parte en la que el artista lo que hace es proponer ese elemento de partida, ¿no? O sea, un tablero de juego en el que ocurren o suceden las cosas, con varios elementos que incluye y donde sucede estas relaciones, este comportamiento, ¿no? Son propuestas, bueno, Sayoa también se preguntaba como desde la práctica, desde la primera persona, entonces en esta lógica el artista qué rol juega, ¿no? En estos análisis un poco desde la psicología y desde la psicología social específicamente, qué papel juega el artista muchas veces, es el papel del líder de ese proceso y en cualquier caso qué tipo de liderazgo. Sus prácticas, sus máquinas, en cualquier caso, siempre funcionan desde la experimentación constructiva, ¿no?, y continua, que eso también era una cuestión ahí que era importante ver, ¿no?, que no era como algo cerrado, sino que siempre era una propuesta para que sucediese lo inesperado, tal vez, ¿no? Y sobre todo una propuesta en la que la posibilidad de construir comportamientos normalizados, que era un poco el objetivo que planteaba un poco desde sus propuestas, y cómo los agentes o las personas que participan en sus propuestas también cambian esa manera de funcionar que tenemos normalmente, ¿no? O sea, cómo en contextos específicos las personas actúan desde lugares en los que no suelen funcionar, ¿no? Pasar sobre todo de un proceso más secundario, más racional, probablemente a procesos primarios, que es lo que nos permite descubrir ciertas cuestiones ocultas, ¿no? También me parecía muy interesante la relación que hacía Sayoa entre cómo incorporaba sobre todo todas las cuestiones más teóricas, ¿no?, más desde la psicología social, cómo había ido apareciendo, ¿no?, que también era algo que traía Amador y que para mí tiene que ver bastante con cómo es esta investigación o sobre todo cómo investigamos, ¿no?, cómo es una cosa que no es que hayas descubierto una teoría que luego quieres poner en práctica, sino que está todo mezclado. Lees y actúas, o piensas y actúas, ¿no?, a la vez.
y muchas veces pues, desde caminos diferentes o en direcciones diferentes, ¿no? Me gustaba esto, la idea de máquina abstracta también es algo que es como el proceso que hace, con el que trabaja Sayoa sobre todo, ¿no? Estas propuestas así ¿no? Incluso traer la máquina abstracta como concepto más que viene desde las matemáticas, ¿no? Pues también era bastante interesante. Si haces una entrada más en Wikipedia sobre qué es una máquina abstracta, te empiezan a salir un montón de fórmulas matemáticas y pizarras llenas de elementos, ¿no? De elementos matemáticos, y entonces pensar en la sesión de ayer a la tarde, todos los ejercicios, o sea, todos los juegos que se propusieron como esa máquina abstracta, pues me parecía una imagen bastante rica. Importante también era cómo en estas situaciones las personas que actúan, por una parte, son libres de actuar, es decir, no con esto que decíamos de la intención, que preguntaba Andrea, como si el arte generaba o dejaba una intención más abierta, como si la propuesta del artista y el liderazgo del artista sí que da unas claves, pero como siempre hay hueco al comportamiento libre de las personas que participan, ¿no? y dejar que salga la sorpresa. Y luego también, como siempre, en ese cambio de proceso, en ese cambio de comportamientos normalizados, hay una percepción involuntaria de lo que ocurre, ¿no? Los agentes al final acaban recibiendo de eso que han vivido, recibiendo y sacando cuestiones, aunque no sean del todo conscientes o no pretendan hacerlo. Y luego una cuestión que en el caso de Sayoa, yo sí que lo he vivido, pero que también un apunte que hizo Marta, que fue súper interesante, hablaba de cómo los lugares, las condiciones, los objetos que hay en esos sitios cambian mucho y marcan mucho las maneras que tenemos de comportarnos, ¿no? Y entonces, en el caso específico de Sayoa, cuando repite alguna de sus máquinas en un lugar diferente, siempre hay una variación que lo que hace es incluir ese espacio, esos condicionantes, como esos condicionantes contextuales a esa práctica, ¿no? Y me parecía algo, sobre todo, interesante de cara a articular este tipo de máquinas. Y luego, pues casi comentar algunas conversaciones que salieron, algunos comentarios que salieron que me parecieron muy ricos, ¿no? La pregunta que hizo Paquito, ¿no? Sobre si las tecnoblandas no es en el fondo esta idea antropológica de lo que es la cultura, y no pensar más que las tecnoblandas en cualquier caso serían esos dispositivos con los que la cultura se despliega, ¿no? Entonces esta también es como una clave que salió aquí como de manera imprevista, que yo creo que nos ayuda un poco a entenderlo. Y dos reflexiones finales que me gustaron también escucharlas, ¿no? Una que dijo que es que perdona, Aurora comentó por Twitter, decía que esta presentación de Sayoa les servía mucho como un cuaderno de campo con infinitos aprendizajes en potencia, ¿no? Que en esto hubo un momento así como de despiste y me gustaba esa visión, ¿no? De decir, hostia, todas estas prácticas al final lo que acaban diciéndote es del arte acabas extrayendo un montón de aprendizajes que tienen potencia para aplicar en otros lugares, ¿no? Como, digamos, cómo poder aprender de ello cuando era una demanda de a dónde quiere llevar Sayoa, ¿no? O cosas así. Y luego otra que sí que es una cuestión que desde las prácticas artísticas ocurre, ¿no? Que dijo Andrea al final y dijo, oye, que esto es una investigación científica, ¿no? Que es una cuestión así que esto es más como una cuestión casi de empoderamiento desde el arte, ¿no? En el que muchas veces se divide o se separa o incluso es casi como que tienes que pedir perdón por estar investigando, ¿no? Justificando que lo que se hace desde arte es una investigación, ¿no? Entonces casi me quedo con esa idea, más desde las prácticas, ¿no? Como esa idea de que las prácticas artísticas también son una investigación científica. Y sin detenerme mucho más aquí, para no comernos mucho más tiempo, empezamos con la sesión de hoy en el que vamos a centrarnos más en la parte de comunicación y para ello contamos con Jaume Ferrete Vázquez, mi apellido que diga su segundo apellido, que no salga en ningún lado, Jaume Ferrete Vázquez, digo porque como no aparece. Jaume es artista y trabaja e investiga alrededor de las ideologías de la voz, que es un poco también desde donde va a venir a hablarnos. Con esta idea también él se presentará y lo desarrollará más profundamente, pero sobre todo con esta idea de desnaturalizar la voz, entenderla como una tecnología y como tal poder construirla y sobre todo desde ese control de la tecnología conseguir que nos construyamos más como queremos como sujetos políticos. Y así explicado en una frase, básicamente esa va a ser un poco como el esquema de lo que va a contar. Igual dice, no va a decir nada de esto, pero bueno.
Sin mucho más, os dejo con Jaume. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Vale. Cuando quieras, Jaume, ¿te cambio o tú...? Sí, me voy a cambiar a tu modo. esto. Quito esto, ¿eh? Vale, se quita eso. Ok. Pues Kaixo, cuando me pongo aquí me acopla. Me voy a poner más para acá. Entonces, pues muchas gracias por invitarme, por la propuesta y bueno, gracias por la parte que me toca por vuestra asistencia. Esto debe ser el lugar como más formal en el que hago algo así. Es como que cuadra cómo me vais a mirar y cómo me vais a escuchar y cómo os puedo mirar y escuchar yo a vosotros y a vosotras. Si me voy para allá, ¿me pilla la cámara? ¿Hasta aquí me agarra la cámara o no? Me tienes que seguir. Ah, vale. Entonces voy a ir corriendo por el escenario. Entonces, estoy un poco cohibido por el espacio, estoy un poco cohibido, pero al mismo tiempo contento porque sois mucha gente, por lo que tengo entendido, de muchas disciplinas de las cuales yo tomo prestados referentes, tomo prestados como semblanzas de herramientas. Entonces, tengo la impresión de que si se da diálogo, seguro que voy a aprender mucho yo también. Entonces, por favor, interrumpidme. Intentemos como que se distribuya la palabra, ¿no? Pero sí, adelante. Esto cuando queráis. Igual estaría bien para empezar. Es cierto que yo trabajo desde el arte con políticas o ideologías de la voz, que luego daré una definición de esto. Trabajo con performance, con talleres, con sesiones de escucha, con páginas web, archivos de conversaciones, etc. Un poco así multidisciplinar. Y estaba pensando en cómo presentarme sin alargar mucho la presentación y he pensado que podía poner una pieza de pocos minutos, 8 minutos, que hice recientemente para la radio del Reina Sofía. Para la reina. Ferretero, gracias Google. Esto me pasaba en la escuela, pero aquí. Forma parte de una serie que se llama Ecolalias, que está también Brandon Lavelle y Amaya Urra. Entonces voy a ponerla sin más, son como digo 8 minutos aproximadamente. Vamos a ver. Esto, ahora, bla. Soy una voz sintética. Suena el aparato vocal de una computadora hablando. Bienvenida al mundo de la síntesis vocal. Pausa. 1984, el ingeniero Denis Klatt desarrolla el sistema comercial de síntesis de voz, DeckTalk. Las voces de DeckTalk se basan en grabaciones de su propia voz. Su mujer. Su hija. 2013, la hija del físico Stephen Hawking, se encuentra a la hija del ingeniero Denis Klatt. Le dice, Laura, tengo que decirte algo. Perfect Paul suena exactamente como mi padre. Una pregunta, ¿está la voz de Perfect Paul basada en la voz de tu padre? Y dice sí. Lo que quiere decir que, mi padre está, de hecho, hablando con la voz de tu padre. Y dice sí. Es increíble. Él estaría muy emocionado. Para mí ha sido una experiencia increíble. Hablar contigo acerca de cómo la vida de tu padre ha sido transformada por la investigación de mi padre. Y nunca antes había pensado en que la voz de mi padre pudiera seguir viva. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Tu padre. Tu padre. La investigación de mi padre. La investigación de mi padre. La vida de tu padre. La vida de tu padre. Cómo la vida de tu padre ha sido transformada por la investigación de mi padre.
Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Mi padre está hablando con la voz de tu padre. Tapa, tapa, tach, tada, tafa, taga, al cruzar la puerta. Al cruzar la puerta empecé a cantar. Con el disco, tratando de que mi voz sonara exactamente igual que en el disco. Yo, cantando, con mi propia voz, y mi voz en la máquina, también cantando. La audiencia, inclinándose hacia adelante, tratando de ver en mis labios, si mis labios se movían. Esta, era, la única forma de ver, saber, si estaba yo, o no, cantando. Entonces, las luces se apagan. La audiencia mirando, no más que oscuridad, y la música y la voz, sonando. Solo sus orejas les guían, y sus orejas, les fallan. Las luces, se encienden, y ahí estoy, yo, sonrisa congelada, y la boca, mi boca, quieta. Ahora, deletrea. Voz, como en, hallar la propia voz, V, O, Z, hallar la propia voz. B chica, O, Z, hallar la propia voz. Correcto. Ahora deletrea. Boca, como en hallar la propia voz, morder la boca. B, O, C, A, morder la boca. B grande, O, C, A, morder la boca, hallar la propia voz, morder la boca. Correcto. Ahora, morder la boca, sacar la lengua. L, E, N, G, U, A, sacar la lengua. Lengua, L, E, N, G, U, A, morder la boca, sacar la lengua. Correcto. Ahora, torcer la lengua, meter el cuerpo. L, E, N, G, U, A, torcer la lengua, meter el cuerpo. L, E, N, G, U, A, torcer la lengua. Meter el cuerpo. C, U, E, R, P, O, torcer la lengua, meter el cuerpo. Correcto. Ahora, habla. H, A, B, L, A, un habla que no sabe lo que dice. H, A, B grande, L, A, un habla que no sabe lo que dice. Correcto. Ahora, voz, como si tu voz no fuese propia. B chica, O, Z, como si tu voz no fuese propia. Correcto. Ahora, como en el eco. En el eco, algo que no soy yo, me habla con mi propia voz, sonando como yo sueno. En el eco, como la ninfa llamada eco. Una voz como esta, ¿qué es lo que puede? Ahora, esta, no es una voz, exactamente. Esta voz, 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 no es una voz, es un discurso. Esta voz es un discurso. Esta voz es un discurso. No queda claro, de quién es, exactamente. Esta voz no es una voz en tanto dice. Esta voz, es una voz en tanto, hace. No queda claro, quién hace, exactamente. Esta voz, no es una voz, es un discurso. Esta voz, no es una voz, es un discurso. Esta voz, no es una voz exactamente. Esta voz está emplazada en un continuo. Esta voz es una cita de otras voces. Esta voz, está emplazada en el continuo. Esta también. Y esta voz es una cita de otras voces. Esta voz es un discurso. Esta voz, es un discurso. No queda claro, quién es que habla exactamente. No queda claro quiénes hablan. 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 No, una voz no está atada a una identidad o persona específicas. No, no. Una única voz puede ser producida colectivamente. Una única voz puede ser producida colectivamente. Una única voz puede ser producida colectivamente. ¿Ha sido esta voz producida colectivamente? ¿O no? Las hablantes no somos entidades compactas. Escucha. Tú escucha. No, no. Yo no tengo órganos del habla. Mis palabras no son la expresión directa y transparente de mi experiencia subjetiva.
Las palabras no son la expresión directa de su experiencia subjetiva. Mis palabras no son la expresión directa de tu experiencia subjetiva. La expresión directa y transparente de tu experiencia subjetiva. Tu padre está hablando con la voz de mi padre, tu padre está hablando con la voz de mi padre. Tu padre está hablando con la voz de mi padre. No. Las palabras no son la expresión directa de una experiencia subjetiva. ¿Son estas palabras la expresión directa de una experiencia subjetiva? No, no. No, escucha esto. El timbre vocal no es la emanación sonora de un cuerpo esencial. El timbre vocal no es la emanación sonora de un cuerpo esencial. Es el resultado de una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. El timbre vocal es el resultado de una performance que ha moldeado el cuerpo físico. El timbre vocal es el resultado de una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. Una performance habitual que ha moldeado el cuerpo físico. Esto es performance. Bienvenida al mundo de la síntesis vocal. Ahí a ver si resuena, lo dejo ahí a ver si resuena con algo en algún momento. Esta es una imagen de un trabajo de Fiona Whelan, que es una artista irlandesa, si no recuerdo mal. Ella ha estado trabajando en un proyecto de trabajo con jóvenes llamados en riesgo de exclusión o algo parecido, ¿no? Hacen trabajos durante muchos años, creo que eran 3 o 5 años, no recuerdo muy bien. Entonces esto que voy a explicar forma parte de un trabajo de 3-5 años, ¿no? Con el mismo grupo de chavalas y chavales. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay 26 Gardaí, que es la policía de allá, de Irlanda, si no recuerdo mal, Gardaí, uniformados. Estos Gardaí forman parte del grupo que está a punto de matricularse en la Escuela Nacional de Policía, digamos, ¿no? Estará a punto de salir a trabajar como policía. Entonces, estos Gardaí están ahí por el deseo expreso del grupo de jóvenes que participa del proyecto de ser escuchados y escuchadas por la policía. Lo que está sucediendo es que a la policía se les está pidiendo que lean una serie de relatos construidos por Fiona Whelan y el grupo de chavalas y chavales, sobre experiencias que estas chavalas y chavales tienen cotidianamente, malas experiencias a menudo con la policía, ¿no? Entonces, lo que hacen es, a partir de testimonios crudos, hacer una construcción de unos relatos, y estos son los relatos de malas experiencias con la policía, muy comunes para ellos y ellas, que quieren que la policía lea. Entonces ahí está la policía leyendo estos relatos. Cito a Fiona Whelan, dice: situados en una estructura triangular, a los Gardaí, que ocupaban un lado del triángulo, se les pidió simplemente escuchar. Escuchar a través del acto de leer en voz alta las historias de esos jóvenes, algunos de los cuales ocupan otro de los lados del triángulo. En el tercer lado del triángulo tenemos a un grupo de testigos de diverso trasfondo, incluyendo sociólogos, trabajadores sociales, otros artistas y jóvenes. Además de esta descripción del evento que se llama The Day in Question, Fiona, cuando en un texto que me mandó, habla de escuchar a través del acto del... No, de hecho lo dice aquí también, ¿no? Sí. Escuchar a través del acto de leer en voz alta las historias de esos jóvenes, ¿no? Escuchar a través del acto del habla. También habla de actos interdependientes de voz y escucha. Entonces, yo, como os digo, llevo varios años trabajando con la noción de ideologías o políticas de la voz y no es hasta recientemente que me ha dado por hablar de escucha. Hasta cierto punto es raro que me haya dado tan tarde por hablar de escucha, porque sin escucha no hay voz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decir algo tan básico como esto.
Pero creo que no es casual que se me haya hecho más fácil hablar de voz e investigar sobre voz que hablar de escucha e investigar sobre escucha. Entonces, ¿por qué hablar de escucha cuando uno quiere hablar de voz? Cito a Fiona Whelan de nuevo. Dice, a menudo los proyectos de trabajo social con jóvenes, artes participativas y contextos educativos informales se ocupan de ideas relacionadas con la voz. Dar voz, encontrar la propia voz, speak out, no lo traduzco esto porque se entiende mucho mejor en inglés, etc. ¿Todo el mundo entiende inglés? No. Pues hago traducciones patilleras, ¿vale? On the fly. Esto, speak out, tomar la voz, alzar la voz, hablar hacia afuera, en el sentido de empoderamiento, ¿no? Entonces, como dice ella, estos proyectos, artes participativas, contextos educativos informales, se ocupan de ideas relacionadas con la voz, dar voz, encontrar la propia voz, alzar, tomar la voz, en el sentido de empoderamiento, ¿no? Debido a que mi práctica, sigo citando, debido a que mi práctica se desarrolla en un proyecto social con la misión de trabajar con jóvenes en riesgo, he estado prestando mucha atención al concepto de voz, sus particularidades y políticas. Reclamar el derecho a hablar es esencial. En un clima donde a tanta gente joven no se le pide que ofrezca su opinión sobre el mundo o que narre, dé cuenta de su propia vida, reconozco la importancia de la voz. Pero en este artículo quisiera explorar un poco más profundamente las políticas de la escucha. Cuando a menudo el arma más poderosa utilizada por aquellos en posición de poder es el rechazo a escuchar, me interesan los efectos potenciales de poner el énfasis en la escucha, promoviendo oportunidades para que la gente sea agente activo en construir espacios que les permitan ser escuchados por aquellos que tienen una posición relevante. Como dice la filósofa y teórica india Gayatri Spivak, quien habrá de hablar no es tan crucial como quién habrá de escuchar. Esto es un poco la explicación que da la propia Whelan para hacer el giro de políticas de la voz a políticas de la escucha, ¿no? A mí me resultó como... Bueno, fue el primer texto que encontré sobre esto y me influenció bastante, la verdad, en pasar a trabajar con escucha desde trabajar con voz, como os digo, de forma como muy intensiva, ¿no? Entonces yo quería empezar, si es que no he empezado ya, planteando un ejercicio de escucha. ¿Puedes repetir el nombre de esta filósofa indiana, por favor? ¿Quién está hablando? Ah, vale. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Puedes repetir el nombre de la filósofa indiana? Gayatri Spivak. Gayatri Spivak. No sabía que teníais micrófono también, me gusta eso. Creo que se escribe así. Fiona Whelan. Lo voy a escribir también. ¿Se lee? Sí, ¿no? Es suficientemente grande. Vale. No. No pasa nada. ¿Cómo hago aquí para seleccionar? ¿Control E? No soy Windows, soy Linux. Más grande, por favor. ¿Cómo hago más grande? ¿Ahora sí? ¿Un poco más? ¿Está bien? Bueno. Entonces, como os decía, propongo un ejercicio de escucha. Originalmente hacía este ejercicio con vídeo, pero en un momento dado me dijeron que mejor lo hiciera con audio, solo con audio. Me pongo con ello. Tengo que esconder este vídeo. Ya. Cualquier sistema que monte sin nosotros
será derribado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construiste ha perdurado. Oído mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras balas, ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construiste ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Quién entiende? ¿Podéis decir lo que entendéis? Ya no podéis callar. ¿Qué más? Yo he entendido la primera frase, pero luego, como conozco el poema... Ah, vale. Ok. ¿Alguien más que algo nos haya dicho que haya entendido? Vale. ¿Cómo? Se ha derivado. Vale, voy a hacer sonar el mismo poema de Leonard Cohen en otra voz. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, aquí se entiende todo, imagino. Entonces, me gustaría hacer el ejercicio de comparar las dos voces colectivamente. Comparar estas dos voces leyendo un mismo texto. Antes de hacerlo, voy a volver a hacer sonar entera la primera grabación, que es probable que ahora entendamos más.
Decidme a ver si es así. Cualquier sistema que monte sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes y nada de lo que construiste ha perdurado. Oído mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que monte sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras reglas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos, con toda vuestra hierba y vuestras balas, ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construiste ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Os doy la palabra. Comparemos estas dos voces. En la lectura del texto, ¿se entiende? La más fuerte, la primera que nos has puesto ahora, parece la voz de una institución, del poder, de una persona amenazante que tiene desde el ámbito institucional. Y amenaza con su calidad de voz y con su discurso. Sobre el mismo hecho y las mismas palabras, la segunda voz es una voz que sale del dolor, pero queda la persona con su fuerza. Entonces es una voz de una persona que se sugiere, ¿no?, que va por libre y que ha sido aplastada y reclama su dolor, pero queda la idea y la persona, tiene su fuerza. ¿Ha sido aplastada? ¿Qué más has dicho? Como esto. Tiene su fuerza, queda la idea y la persona. Vale. Esto... La voz que tú has llamado de institución poder, igual alguien lo ha reconocido, es la voz de Constantino Romero. Así que le voy a poner nombre. La otra voz os puedo decir que la persona se llama Oriol. Así que le voy a poner voz de Oriol. Voy a apuntar los comentarios. Luego estoy haciendo una colección. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo he reconocido a Constantino Romero, que ha sido el últimos años, y estaba, a mí no me transmitía evidentemente ni poder, ni voz amenazante, ni nada por el estilo, sino al contrario, un aviso hacia el poder, ¿no? ¿Un aviso hacia el poder. Ten cuidado que estamos aquí y somos poderosos. Sin embargo, me pone la piel de gallina oír a Oriol, al que imagino paralítico cerebral,
y con muchísimas horas de logopedia encima, y desde esa fragilidad el discurso que está diciendo es todavía más hiriente hacia quien va dirigido, ¿no? Ten cuidado conmigo, desde mi fragilidad estoy dispuesto a darlo todo. Vaya, mis habilidades... Gracias. He pensado, está hablando en inglés, no voy a pillarlo. Y entonces ha sido como que he desconectado el contenido y he estado como más atento como a la forma, ¿no? La sensación era como que estaba leyendo algo que no había escrito él. Bueno, me ha ido por ahí, ¿no? Y luego ha sido flipante como después de haber escuchado la versión que yo he escuchado, que yo he entendido, cómo he podido entender la de Oriel. Ha sido espeluznante la experiencia. Me ha pasado un poco como a Asier, que la primera he desconectado del contenido y creo que por deformación profesional he dicho, ves una persona indígena hablando en una lengua indígena, esa ya es esto, pero he desconectado totalmente del contenido y no he entendido absolutamente nada, he dicho, está hablando otra lengua. Y me he imaginado a alguien muy, muy mayor. O sea, me ha venido la imagen de alguien hablando una lengua indígena y una persona muy anciana. Y luego eso, el choque cuando oír a Contastín, a Romero y luego volver a escuchar y entender todo. Y decir, vale, esto es otra movida. Un poco shock. ¿Cuál es tu profesión? Ah, vale, vale. Bueno, a mí me ha llamado la atención que Constantino Romero me recordaba a Anonymous. Ha sido ahora, de repente. De hecho, sí. Y entonces me ha dado esa sensación de somos legión, o sea, no soy una persona, que es lo que da, ¿no? Sino somos muchos y estamos amenazando. Y no sé si esa amenaza, como de ser muchos, tiene que ser una voz masculina, ¿no? Que es lo que se supone que aúna a todos los géneros. Si tiene que ver esa autoridad con esa voz tan profunda y masculina. Que al hablar, todo esto es ahora, ¿eh? Al hablar, sí que en contenido estamos intentando hacer un lenguaje inclusivo, pero mira, Anonymous, que se supone que es un grupo, usa una voz masculina como referente, o sea, el sonido. A mí, más que comparar así en abstracto, es lo que genera en mí la escucha de los diferentes, de las dos voces, ¿no? O de los dos mensajes, que al final es el mismo, pero cómo cambia el mensaje y sobre todo mi apertura o la empatía que te puede llegar a generar un mismo mensaje desde diferentes posicionamientos situados o realidades desde diferentes lugares de interlocución, o no sé cómo se diría. Justo además vengo de una experiencia muy reciente en un grupo, tener una compañera pues, con diversidad funcional y con una enfermedad degenerativa, y bueno, automáticamente fue como una sensación de empatizar, y la verdad es que entendí un montón del primer mensaje en el primer intento. ¿Entendiste el mensaje del primer intento? Porque sí. Estás acostumbrada a escuchar una voz similar, quieres decir. Sí, sí. Y escuchar a las compañeras como que me hizo acordar, justo la semana pasada presentamos un librito y ella dio su testimonio. Y mi jefa me preguntaba, Jeffy, ¿por qué has elegido a ella de un grupo de 12 personas para que sea una de las que dé el testimonio? Y fue loco eso, porque bueno, pues ella también tiene voz y tiene capacidad de comunicar y tiene su opinión, y pues bueno, pues
creo que también no solo lo que se dice, sino cómo se dice y desde qué lugar puede generar en el acto de escucha una empatía, una complicidad o no sé cómo llamarlo, y es lo que me pasó a mí ahora. Hola, buenas. Yo no estoy tan creativo como mis compañeras, pero sí, yo también trabajo con población en riesgo de exclusión y bueno, yo soy bastante concreto, procuro serlo, y oyéndolas me ha venido a la cabeza, nosotros funcionamos un poco con el centro de interés. En este caso puedo entender que el centro que Constantino Romero también le gustaba la poesía o que era un compromiso profesional, y con Oriol entiendo que le puede gustar o que forma parte de sus sesiones de logopedia, y la necesidad, ¿no? En este caso la necesidad de expresarse, pero también la necesidad de hablar, de mejorar el habla. En el caso de Oriol, en el caso de Constantino, pues no sé, sería entrenamiento de la voz o, vuelvo a repetir, o trabajo. Y yo lo que pretendo, o por lo que me anima a intervenir, es por la parte de conexión comunitaria. Quiere decir, el tener voz, desde que te está escuchando lo he identificado con visibilizarse, y el escuchar con reconocer. Nosotros este año con el tema de los refugiados, igual que el año pasado con el tema de Maroto, y soy de Vitoria, trabajo en Vitoria, y los comentarios xenófobos que realizó en público, en ambos casos hemos abordado con un grupo de jóvenes. Bueno, ¿no te importa que me alargue? Dime. ¿No te importa que me alargue un poco? No. Bueno. En ambos casos, con un grupo de chavales, lo que hicimos fue, pues el centro de interés era el rap, a ellos les gusta rapear. La necesidad la ponemos nosotros, ellos no, muchas veces sentían malestar, pero en el caso de los magrebís, aludidos por las declaraciones del alcalde de la ciudad en la que viven, como parásitos sociales, pues bueno, pues están acostumbrados a recibir, y era como otra más, que pase rápido. La idea era trabajarlo, darle vueltas. Y bueno, pues ahí todo lo que emergiera, ¿no? Tenéis derechos, tenéis derecho a sentiros dolidos, y lo importante que es visibilizarse, ¿no? Y luego, claro, está el reconocimiento, porque ellos pueden hacer su visibilización desde el trabajar el texto, en este caso hacer el rap, pero la cuestión es que esa visibilización genere reconocimiento. En el caso de lo de Maroto, a través de Gora Gasteiz ha tenido un reconocimiento desmedido a nivel local, puesto que fue la única iniciativa de este tipo, y claro, en el vídeo que se ha presentado a concurso en diferentes historias aparece fragmentos de este rap. El día grande de Gora Gasteiz, que fue el fin de semana anterior a que comenzara la campaña para las municipales, en la fiesta final con más de la Virgen Blanca, salvo las fiestas de Celedón, la vez que más llena ha estado, pues fue la canción de miles de personas allí. Y este año con el tema de los refugiados hemos hecho lo mismo. Gasteiz Irekia, Vitoria Abierta, Ciudad Acogedora, un poco sumándose a la iniciativa de ciudades como Barcelona, ¿no? Hicimos lo mismo, y en este caso no ha tenido tanto recorrido, porque la red, el reconocimiento que puede posibilitar esa puesta en comunidad ha sido más a nivel de barrio o a nivel de redes particulares, no a nivel de ciudad. El año pasado el reconocimiento vino a nivel de ciudad, pero este año como trabajamos desde la diversidad, pues este año hemos conseguido que participara, porque lo creíamos cualitativamente importante, un chico con síndrome de Down. Él se empeñó en leer su texto, la estrofa que él había compuesto, y claro, ante la sugerencia de los compañeros, le dije, joder, macho, es que no se te entiende nada. Y no puedes, mira, pues el estribillo que es más corto, y él, su texto, claro, el efecto ha sido de visibilización ha sido muy grande, de esa diversidad más completa, ¿no? Porque hay ya algo que no había, una singularidad que no existía, pero el reconocimiento a nivel próximo y de gente sensibilizada ha sido altísimo, pero a nivel oficial ha sido ¿qué mierda nos presentáis? Este gangoso, ¿quién hostia le entiende? Quiero decir, por ir con el tema voz, escucha, visibilización, reconocimiento, ya te digo que es mi planteamiento, que si no te va por ahí o sea, si consideras que no es adecuado ir por ahí, lo dejamos, pero bueno, yo lo he ubicado en esa coordenada, visibilización, reconocimiento. Entonces, bueno, simplemente era aportar un poquito la dimensión de conexión comunitaria de que con personas con esta sensibilidad es muy fácil reconocer, pero cuando sales a la puta calle, esto cambia. Y la vida cotidiana se desarrolla en la calle.
se desarrolla en cada uno en su barrio, en su entorno. Que la calle no es tan fácil, básicamente, es lo que me estás diciendo, ¿no? Es que bueno, claro, y una de las razones por las que vengo aquí es que se va a encontrar gente diferente. Y claro, esto en la calle no es lo habitual, ¿eh? Esta sensibilidad, esta capacidad de comprender, de reconocer no es habitual. Gracias. A mí me gustaría... ¿Qué hago con esto ahora? Creo que hay un botón de mute. A mí me ha pasado que sin reconocer ninguna de las voces, o sea, Constantino Romero, tal. Yo este año he trabajado en una empresa de un centro especial de empleo con personas de discapacidad, bueno, diversidad funcional que le llaman, ¿no? Mental. Y ¿Un centro, perdón? Un centro especial de empleo para personas con diversidad funcional mental. Y a mí lo que me ha llevado me ha retrotraído un poco a las sesiones de liderazgo que yo he estado impartiendo allí en este centro, en Gallarta, y me ha encantado Oriol cuando, a pesar de que cómo entona, ¿no? el ritmo de las palabras y la entonación, cómo había frases o palabras a las que realmente le ponía esta fuerza, ¿no? Cómo paraba, cómo levantaba el tono y tal, ¿no? Y a mí me ha vuelto a esto, ¿no? Que nos pasaba mucho sobre todo en los encuentros que había técnicos y operarios, ¿no? Y operarias, y cómo esa impaciencia, ¿no? Al no entender lo que dices, ¿no? Al no dejarte decir lo que quieres decir, ¿no? A pesar de que estábamos en un proceso de liderazgo y transformación, ¿no? Entonces era como esa impaciencia de decir, bueno, sí, pero ya te hemos entendido, ¿no? Sin haberlo entendido. Entonces, claro, en este espacio en el que todos estamos en esta escucha activa y que tú nos estás poniendo ahí, entonces estamos ahí como, a ver, ¿en qué idioma es? ¿No? Lo que decían ellos, ¿en qué idioma es? ¿Era inglés? ¿Era castellano? ¿Lo entenderé? ¿No lo entenderé? ¿No? Creo que aquí es como fácil, ¿no? Lo guay sería... ¿Cuál sería ese dispositivo, ¿no? Esa manera de llevarlo a impregnar el ámbito más social, ¿no? Añadiendo un poco lo que decía Iñaki, ¿no? ¿Cómo hacer esto, llevarlo allí, ¿no? Sería el gran reto, ¿no? Ok. ¿Alguien más quería mencionar algo? Yo quería hacer un comentario más de porque, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado, o sea, quiero decir que, bueno, hay muchas cosas que podría decir de las anteriores, pero ya están dichas, así que no eso. Cuando lo empecé a oír, yo también me estaba planteando qué idioma sería, o sea, porque no me parecía, desde luego, para nada que fuera castellano, y así que había alguna vez que parecía que decían una palabra, ¿no? Pero aún así como estaba como muy en el detalle, entonces como oyendo sílaba por sílaba, y yo creo que precisamente por eso es por lo que se puede entender todavía menos, y en cambio al oírlo la segunda vez, como ya hay una expectativa de lo que vas a oír, lo oyes mejor. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Y en relación al texto que se lee, igual os voy a dar un poco más de contexto, que se me está acoplando esto todo el rato. No sé si es muy molesto para la gente. Bueno, pues entonces no pasa nada. Voy a dar un poco de contexto. Este es el vídeo de Oriol. Cualquier sistema que monte sin nosotros será derribado. Fijaos que tomaron la decisión de poner solo la primera frase para que enganches y luego ya no más. Y nada de lo que construiste ha perdurado.
oído Son las fiestas del barrio de Sants, de Barcelona. Sobre muchos años, oído mientras os arremangáis, oído una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras reglas, tenéis vuestras pirámides. Y bueno, como podéis ver, era una acción, la acción original es una acción de visibilización de la dificultad para entrar en algunos espacios, ¿no? En el marco de las fiestas. Que hicieron este vídeo, lo hizo un grupo que se llama En torno a la silla, que está perfecto, sincronizado. En torno a la silla, lo intento hacer bien, no me sale. En torno a la silla es un grupo que hace como proyectos do it yourself, hágalo usted mismo, ¿no? De tecnologías de estas de asistencia, ¿no? Se montan cacharros para poner no sé qué, también algunos para apoyar y cosas así. Y le pusieron, como veis, la grabación de la voz de Oriol leyendo este texto, que en este contexto es muy significativo. Lo que está diciendo es, si legisláis sobre nosotros, sin nosotros, será derribado, ¿no? Está exigiendo agencia política en el proceso, ¿no? En aquello que le condiciona la vida, ¿no? Entonces, algo que se ha mencionado, voy a avanzar por tiempo, algo que se ha mencionado en otras charlas de estas de comparación es que, claro, no tiene nada que ver, o sea, la importancia que tiene el texto para Oriol no tiene nada que ver con la importancia que tiene para Constantino. Constantino está haciendo un trabajo, ¿no? Para Oriol es cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Esto era un homenaje a Leonard Cohen, si no recuerdo mal. Entonces, como también alguien mencionó que el esfuerzo corporal, físico que hace... Claro, yo estoy hablando aquí en términos estéticos, simbólicos, ¿no? Entiendo como que hay una dificultad después como para aplicarlo luego a un trabajo social, aunque ya ves que los de En torno a la silla se la montan bien, ¿no? Como saben manejar ambas cosas, ¿no? Entonces, esto... Como decía, alguien mencionó que el esfuerzo físico este que hace Oriol, que tiene parálisis cerebral parcial, entonces como su cuerpo está así todo el rato, ¿no? Para hablar, sí. No, como que le cuesta mucho tomar control de su cuerpo en este sentido, y ese esfuerzo se traducía muy bien al texto, ¿no? Como que lo hacía más fuerte, que te atravesaba más. Alguien mencionó esto, yo estoy de acuerdo, pero bueno, voy a avanzar. Entonces, bueno, Oriol participa de un... Esto sí que lo tengo que decir. Google. Oriol es abogado, y el tío, cuando ejerce, que ha ejercido alguna vez en cosas relacionadas también con diversidad funcional, discapacidades y tal, también se empeña en no ser reinterpretado. El tío se pone ahí frente al magistrado y el magistrado tiene que tragarlo entero y es una forma también de reivindicación, ¿no? Como, un poco como... No sé si lo de este chico que tú mencionabas tenía una intención. Pero él intencionalmente lo hacía como para reivindicarse o simplemente quería leerlo. Bueno, yo creo que lo hacía... Está reconocido en el entorno en el que funciona, en el que se desenvuelve, y él lo hace porque entiende que participaba igual que los demás, ¿no? Yo creo que no tenía esa reflexión. Pues Oriol participa de no sé si habéis visto el documental Yes We Fuck, ¿os suena? Oriol sale en Yes We Fuck. Yes We Fuck es un documental de puta madre, muy bueno, que sobre sexualidad en diversidad funcional o discapacidades. Veo que hay mucha gente que ya lo conocéis. Oriol sale ahí. Igual, no sé si tengo una foto por aquí de él. Este es Oriol. Este de aquí es Oriol.
Si no habéis tenido la oportunidad de ver el documental, adelante, porque no tiene ningún desperdicio, es fantástico. También sale aquí Uriol, este es Uriol. Dale. Entonces, sigo. Hay una noción que se ha mencionado en mi presentación, que es la de ideologías de la voz, con la que yo trabajo. Es una noción de una antropóloga, Amanda Weightman. Lo voy a colocar también en el panel de nombres. De un texto que se llama, bueno, lo mencionan varios textos, en uno que es Anthropology and the Voice, o Anthropology and Voice, y en otro, luego os lo hacemos llegar, o si alguien me lo pregunta, luego con más calma lo busco, ¿vale? Pero en Anthropology and Voice aparece esta definición. La voy a leer. Dice, las ideologías de la voz pueden ser caracterizadas como ideas culturalmente construidas acerca de la voz, incluyendo teorías sobre la relación entre las cualidades vocales y el carácter o el género u otras categorías sociales. ¿De dónde viene la voz? Su estatus en relación con la escritura y el sonido grabado, la relación entre la voz y el cuerpo, qué constituye una voz natural y a quién deberíamos permitir hablar y cómo. Las ideologías de la voz ponen los límites entre qué constituye comunicación, qué separa el lenguaje de la música y qué constituye la diferencia entre lo inteligible y lo ininteligible. Las ideologías de la voz determinan cómo y dónde localizamos la subjetividad y la agencia. Utilizo el término agencia, es un anglicismo que viene a querer decir, para quien no lo conozca, la capacidad de transformar el entorno, digamos, ¿no? En que creo que esta es un poco la traducción que se hace, la capacidad que uno tiene para transformar aquello que le rodea. Viene del término, creo, en inglés, agency. Y se traduce como agencia, pero no sale en el diccionario. Pero viene a querer decir esto, ¿no? Retomo esa frase. Las ideologías de la voz determinan cómo y dónde localizamos la subjetividad y la agencia. Las ideologías de la voz son las condiciones que dan a los enunciados hablados o cantados su poder o que limitan sus efectos potenciales. Es una definición muy completita, que a mí también, antes de encontrar el texto sobre la escucha de Fiona Whelan, lo primero que encontré, después de llevar un tiempo trabajando con lo que yo decía en políticas de la voz, encontré esta definición de ideologías de la voz y ahora digo que trabajo en ideologías de la voz, a veces políticas de la voz, etc., porque es muy útil esta definición. En particular, una de las cosas que me parecen más útiles es que Weightman no separa el hablar de cualidades vocales, por ejemplo, del tono, del timbre, del volumen, etc., ¿no? No separa eso de una discusión sobre qué significa eso socialmente, culturalmente, ¿no? Esto se explica muy bien en esa frase en la que ella dice ideologías de la voz son, por ejemplo, teorías sobre la relación entre cualidades vocales y el carácter o el género de alguien, ¿no? Es por cómo podemos decir por la voz de alguien que es marica, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos decir por la voz de alguien que es una persona trans o que es una persona probablemente peligrosa o que es una persona muy probablemente que no está muy bien de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, con Uriol, la primera vez que yo escuché una grabación de Uriol, cuando lo escuché en persona, su voz me transmitía algo así como niño enfermo, niño enfermo, niño enfermo, la primera vez que lo escuché. Fue muy raro para mí. O sea, la voz realmente me estaba transmitiendo algo como de niño enfermo, por este rollo de una voz que todavía no ha alcanzado un nivel de entrenamiento suficiente para la vida adulta, por decirlo así, ¿no? Esta era la impresión que tenía. Y por otro lado, una voz como casi patológica que sí, que se cae, es un cuerpo que se cae, que falla, que está errando, como quien se mea, como quien se caga encima, ¿no? Un poco esto es lo que me transmitía esa voz. Y yo siento esta conexión entre cualidades vocales, insisto, y lo que de ellas se puede derivar socialmente, tanto a un nivel como muy básico, como a un nivel súper complejo, creo que es lo más interesante de Amanda Weightman. Ella rechaza separar estos dos debates, ¿no? Los afronta simultáneamente. Entonces, estamos hablando también, en realidad, de dos nociones de la palabra voz, ¿no? La noción esta de aire articulado en fricción con el lenguaje, ¿no? La voz tal y como la estoy usando, ¿no? La voz. Y esa otra noción como en la frase tener voz y voto, ¿no? O dar voz a las minorías.
que viene a querer decir directamente eso, agencia, ¿no? Como tener voz y voto es simultáneamente tener voz para poder hablar y ser escuchado y afectar al entorno, afectar a aquello donde estás lanzando tu voz, etc., ¿no? Entiendo que esas dos nociones de voz están muy presentes en mi trabajo y muy presentes en esto que os estoy explicando, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos que tratan de mapear un poco estas identificaciones entre voces y sus sentidos sociales, sentidos culturales, etc. El primer ejemplo es un trabajo de un artista, o iniciado por un artista llamado Lawrence Abu Hamdan, no sé si pronuncio bien. A ver, pantalla completa F11 quizá, ¿no? Pantalla completa aquí. Vale. Lawrence Abu Hamdan es un artista que también trabaja con la voz. Él en un momento dado lo que hace es armar un equipo de trabajo con diseñadores, trabajadores sociales, migrantes cuya petición de asilo ha sido denegada, para trabajar en un tema que tiene que ver con voz y nación y migración en las peticiones de asilo. Voy a leer un texto que lo explica bien. Dice así. Desde 2001, autoridades migratorias en Australia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y el Reino Unido han utilizado herramientas de análisis forense de la voz para determinar la validez de las peticiones de asilo hechas por miles de personas sin documento de identidad. En la mayoría de los casos, el trabajo se encarga a una compañía suiza privada que realiza una entrevista telefónica grabada con la persona que solicita el asilo. Las grabaciones son analizadas para determinar si la voz y el acento corresponden con la declaración de origen nacional de la persona que solicita el asilo. De hecho, no solo origen nacional, sino también región dentro de la nación. No sé si sabéis, por ejemplo, las leyes internacionales no cubren necesariamente todo un país, sino solo zonas en conflicto. Probablemente lo conocéis mejor que yo esto. Y entonces, como tratan de determinar el origen, incluso si tú vienes de ese lugar en conflicto o quizá de otra parte del país, ¿no? Sigue el texto. Dice, tras 40 años de crisis e ingobernabilidad en Somalia, habla de Somalia, los cambios en esos acentos no testifican acerca del origen de alguien, sino de un estilo de vida inestable. Algo común en personas que buscan asilo, quienes suelen pasar años viviendo en campos de refugiados de diversa población de camino a su destino. Este es el argumento, ¿no?, en contra de esta herramienta de análisis de voz. Sigue, dice. El hecho de que en lingüística forense se entienda que una sílaba puede designar una ciudadanía de modo más concluyente que un documento de identidad nos fuerza a repensar cómo se está dando responsabilidad legal a configuraciones de vocales y consonantes. El estatus, digamos, legal de la voz forma parte mucho del trabajo de este artista, Lawrence Abu Hamdan. Y lo voy a escribir también, ¿no? Creo que es con N. Entonces, control L, ¿no? Sí. Entonces, el equipo con Hamdan hacen un proyecto y dentro del proyecto realizan estas visualizaciones. Os explico qué representan. Estas visualizaciones, el punto negro central, ¿se ve mi ratón? Sí. El punto negro central representa a la persona que está pidiendo asilo. Cada uno de estos puntos alrededor de él o ella son personas con las que esta persona que pide asilo ha hablado durante el proceso y que estas líneas que los conectan son lenguas, ¿no? Son, por ejemplo, somalí estándar, un dialecto somalí, otro dialecto somalí, inglés o holandés, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se trata de representar con este mapa frente a un mapa que represente los idiomas, las lenguas, sobre un mapa geográfico, quiero decir, lo que este mapa trata de representar es la complejidad la complejidad de tratar de establecer verdad nacional o regional en la voz. ¿Me explico? Sí. Es decir,
En lugar de cómo funcionan estas empresas que están haciendo el análisis de voz, que es tratar de decir, vale, en este territorio de aquí, esta palabra se dice de esta manera. Esta persona ha dicho esta palabra de otra manera, por tanto, ya no pertenece a ese territorio. Lo que están tratando a Hamdan y compañía es complejizar esta lectura, ¿no? Dando respuesta a esto que mencionaba anteriormente de cómo estas personas tienen vidas en movimiento, inestables, relación con gente de muchos lugares distintos, etc. Posteriormente, lo que hacen es, a partir de esta idea, volver a analizar aquellas grabaciones y palabras que fueron analizadas originalmente y llevaron a denegar la petición de asilo de esa persona. O sea, reanalizan la petición de asilo y en este caso, por ejemplo, pasa de ser rechazado a ser aprobado. Esto es un grupo, como digo, de personas incluyendo gente que pide asilo, ¿no? Y en general gente que pide asilo y ha sido rechazado. Esta todavía más compleja. En fin. Lawrence Abu Hamdan. En su web hay más información sobre el proyecto. Me pareció un proyecto muy interesante. Yo llegué a este proyecto a través de otro caso similar al que os estoy describiendo. Voy a poner la web de Hamdan. Lawrence Abu Hamdan. Aquí está su web, es artista. Mejor con esto. Y creo que este es el proyecto que os estaba mencionando. Ahí está, instalado. Entonces, yo conocía un caso anterior similar a este, que es el de los llamados Siboleth. Siboleth, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una palabra hebrea. Siboleth hace referencia a una palabra o frase que se suele utilizar para determinar si una persona o grupo de personas pertenecen o no a un grupo, a una región o lugar específicos, ¿no? En la Biblia aparece una escena en la que dos ejércitos se enfrentan, el perdedor trata de escapar a través de un río, en el río lo espera el enemigo, que les hacen decir la palabra Siboleth, que al parecer se decía distinto en un lado del otro. Si lo dicen mal, entonces el Siboleth, esto se ha utilizado mucho a lo largo de la historia en Japón, durante un terremoto contra los chinos, durante la Segunda Guerra Mundial, en Cataluña, por ejemplo, hay un trabalenguas infantil que es 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Al parecer esto era un Siboleth durante el sitio de Barcelona, se utilizaba para durante la noche saber si alguien era catalán o no. Mi padre no lo pasaría, es sevillano, lleva toda la vida viviendo en Cataluña, pero no lo pasaría esta prueba. Entonces, un caso extremo, a mi parecer, de uso del Siboleth es la matanza de Perejil en República Dominicana. No sé si alguien conoce esto, la matanza de Perejil. Sabéis que frontera República Dominicana-Haití está ahí, ¿no? Entonces, Trujillo, dictador República Dominicana, manda en un momento dado a sus hombres a limpiar la frontera de haitianos, de negros. Entonces, lo que hacen para determinar en la frontera quién es haitiano y quién no lo es, ya no imaginaos un lugar de mucho mestizaje, tanto pues, genético como cultural, etcétera, etcétera, es hacerles decir la palabra perejil, que al parecer se dice distinto en un lado que en el otro. Si la dices mal, ya cala. Entonces, imaginaos de pronto la violencia de las ideologías de la voz, de esa proyección, de esa petición de verdad que le hacemos a la voz, ¿no? Qué violencia en este caso, ¿no? O sea, cómo de pronto se impone un modelo absurdo, ¿no? Entonces, tengo aquí, si hay tiempo, mostrarles esto. Yo creo que no hay tiempo. Si hay tiempo más tarde, lo muestro. ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿Muestras de apoyo? Gracias. Sigo adelante. Otro ejemplo, yo anteriormente llamaba a esta sección voz y verdad, porque siento, y me gustaría comentar, pero todavía no tengo una manera sólida de hacerlo,
que pensamos la voz como que es verdad. Que es verdad. O sea, esta es mi voz es así y es así. Y es la que tengo y además dice algo sobre mí como muy profundo mi voz, ¿no? Y la voz de la gente dice algo muy profundo sobre la gente. Yo creo que pensamos así. Y creo que pensamos así porque ha habido una identificación histórica entre la voz y el aliento divino, el alma, etcétera, etcétera. Pero como os digo, no lo puedo argumentar muy bien, así que lo menciono de pasada. Entonces yo siento que el caso de Voz y Verdad Nacional Regional viene un poco de ahí, ¿no? Se espera que de alguna manera la voz te diga todo de una persona, su género, su preferencia sexual, su clase, qué sé yo, qué educación ha recibido, sus intenciones hacia ti, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente creo que creemos, si no explícitamente, sí implícitamente, que esto pasa así. Entonces, otra cosa que creemos, como ya acabo de decir, que es verdad en la voz, es el género, ¿no? Hay un caso muy sonado, el de Margaret Thatcher, quizá habéis visto la película. ¿Habéis visto la película esta de la Dama de Hierro? ¿Alguien ha visto la película? Sí. A ver si os acordáis de esta escena. Me acuerdo que el volumen estaba muy alto. Por favor. Voy a subir el volumen de aquí, que lo tenía bajado. And good, I think we could lose the handbag, Mrs. Thatcher. Yes? And hands down by the side, nice and right up. Because this isn't really about the voice, it's about belief, the very core. So a nice deep breath in, really full out against my hand, so really... Calling Mr. Thatcher, how would you do that? Dennis! Yes, I want authority, I want conviction, I want Dennis. belief. That's right, one more time, and breathing in, and... Dennis! Yes. Sorry. No. You... Entonces Thatcher, cuando iba para primera ministra del Reino Unido, probablemente por petición o sugerencia de sus asesores, tomó clases para masculinizar, bajar el tono de su voz, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas porque la llamaban Atila la gallina en la casa de los lores estos, ¿no? Porque tenía una voz aguda, era muy beligerante, entonces se metían con ella por el tono agudo de su voz. Esto no es una cosa aislada, entonces muy hábilmente, muy pragmáticamente masculinizan la voz de Thatcher. Hay gente que dice que hay muchos textos contradictorios sobre este tema. Hay mucha gente que dice que fue él o ella quien le dio las clases a Thatcher, pero una de las cosas que he leído por ahí, parecía bastante de verdad, era que Thatcher había logrado estar entre la media masculina y la media femenina. De pronto es como, hostia, Margaret Thatcher, primera política trans, ¿no? O algo así. Perdón, o intersexual, no sé, en fin, pero bueno, como doblegando el género en la voz, ahí Margaret Thatcher de pronto. ¿Qué cojones? Entonces, hay una identificación, o sea, podríamos hablar, con el caso de Margaret Thatcher en la mano, de una identificación entre la voz masculina y la autoridad política, ¿no? Y sí la hay, yo creo. Sí la hay. De hecho, hay un texto que os hago llegar, si puedo, de Anne Carson, titulado The Gender of Sound, el género del sonido, en que habla desde la Grecia antigua, de esa identificación, ¿no? De cómo las voces nobles eran aquellas que tenían los leones, animales grandes, con voces profundas. Esto era la voz noble, ¿no? Mientras que las voces de las mujeres en particular siempre eran vistas como dudosas, portadoras de enfermedad, pertenecientes solo al animal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho poema, mucha descripción de esto. Súper interesante y también mola, ¿no? Como es en plan, perdón, voces, de pronto es como, sí, mi voz es animal, pertenece fuera de la polis, ¿no? Perdón. Yo te quería preguntar si, pues me acabas de dar una clave tremenda
para algo que vengo observando y que siempre es como, jo, esto algún día habría que meterse a investigar. Si hay estudios no tanto focalizados en, digamos, en una persona o en una institución y la voz y qué denota, sino cómo la voz es un instrumento fundamental en la transmisión de esquemas culturales. Y el ejemplo que te pongo, que a mí me viene desde años en la cabeza, que siempre, como madre y de compartir mucho espacio de plaza de juegos a la salida de la escuela, siempre me llamó la atención muchísimo los timbres de voz de las madres cuando se dirigen a un enano varón o a una enana, ¿no? Y cómo ahí había una transmisión de pautas y de roles de género brutal, pero a través de algo tan sutil y por eso creo que tan eficaz como los timbres de la voz. Entonces, ¿hay algún tipo de...? Que se mencione algo parecido a lo que estás diciendo. No, o en otro caso, no tiene por qué ser con roles de género, pero en el juego de la voz en la transmisión de pautas culturales, ¿no? O sea, que se mencione algo parecido a esto, sí hay un libro, pero es más como divulgativo, ¿no? No es un estudio, pero sí que habla de algo parecido a eso, que hable de forma específica de transmisión de patrones culturales a través de la voz. Lo miro, ¿vale? Lo miro y te lo hago llegar, porque no se me ocurre nada ahora. Sí que se menciona todo el tiempo esto, ¿no? Como de... Claro, lo que se menciona sobre todo es cómo encaja la manera de hacer con la voz con otros patrones culturales, ¿no? Como de pronto una voz considerada masculina encaja en un cuerpo considerado masculino o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero voy a pensar en ello y te trato de hacer llegar a algo, ¿vale? Entonces, Thatcher, la masculinización de la voz de Thatcher, relación entre voz masculina y poder político, ejercicio del poder político, ¿no? Voy a poner una grabación, sí. Sí, a mí me gustaría relacionar algo con esto del poder político. Hablando del poder político, y es que tenemos un político en este momento, desde hace 4 años desgraciadamente, que es muy curioso, ¿no? Pareciera que si no fuera la persona que es, no podría estar en un estatus alto, justamente por este defecto de dicción, que es terriblemente desagradable para los castellanoparlantes, al menos. Pero, sin embargo, se produce esta contradicción de que alcanza el estado de poder máximo. Y yo es algo que me pregunto, ¿no? O sea, quizá en otra persona yo lucharía porque pudiera estar en ese... Pero viniendo de donde viene, pues me resulta curioso, ¿no? ¿Puedes hablarnos algo sobre eso? Se me ha dicho muchas veces, o sea, se me ha interpelado muchas veces con esto, ¿no? Como, ¿qué pasa con Rajoy? O ¿qué pasa si cuando hablamos del tono, por ejemplo, Franco, ¡te españoles! ¿No? O... Cambia mucho según el lugar y evidentemente no es una característica completamente determinante, ¿no? En el sentido de si tienes la voz grave vas a ser presidente y si no la tienes no lo puedes ser, ¿no? Pero, por ejemplo, en Reino Unido el tema de la voz en política parece ser mucho más importante, solo hay que verlos hablar, ¿no? Tienen como un control mucho más que aquí. Los estilos de oratorio que yo desconozco son distintos en distintos lugares, ¿no? Yo resolvería esto diciendo simplemente que se trata de un elemento que afecta, que puede afectar más o menos en función de las circunstancias, del contexto de la persona. Veo, por ejemplo, simplemente observando el caso de Thatcher, veo que en el caso de Thatcher, siendo mujer en un entorno dominado por hombres, esto se convierte en algo importante. Decía que no es un caso aislado, fíjate, hay una académica, Marina Subirats, catalana, que también lo dice. Bueno, una persona me ha dicho que ella lo dijo en una entrevista, que en la universidad, en un entorno dominado, en el claustro, ella conscientemente también hace lo mismo, para que se la tomen más en serio. También sé de una política australiana que públicamente dijo lo mismo, que ella tomaba clases para hacer su voz más masculina, más autoritaria en este sentido, ¿no? O sea que igual, claro, yo no sé de qué manera opera esto, pero estos 3 casos me llevan a pensar que opera al menos en estos 3 casos y probablemente más cuando no eres un tío, ¿no? Cuando no eres reconocido como tío, ¿no? Luego también va a operar a la inversa en mujeres trans. Sabréis muchas que si bien la testosterona, si te metes testosterona, sí más se masculiniza tu voz, ¿no? Haces como el cambio
que se hacen, que yo he hecho en la adolescencia, por ejemplo, pero si eres tío adulto y tomas estrógenos, no te cambia. Entonces, como dependen mucho mujeres trans de ejercicios, ¿no? Allá en México, por ejemplo, en el mismo lugar donde te hacen el proceso, donde te dan las hormonas y tal, médicos tienen sus terapeutas vocales, ¿no? Y claro, ahí pasa mucho eso, ¿no? Como que no pasas como mujer por la voz y no pasas, ¿no? Y no pasas y eso te afecta mucho, ¿no? Me han dicho muchas veces esto, ¿no? Joder, es que incluso para pillar trabajo, ¿no? O sea, para ligar, para pillar trabajo, estuve en Costa Rica hace poco, un grupo de mujeres trans que están organizadas en un colectivo, que sobre todo son trabajadoras sexuales, y buscando trabajo, todo bien el currículum, llaman, le escuchan la voz, ya no le dan el trabajo, ¿no? Ahora ya me he desviado un poco de lo que estábamos hablando, que era voz y poder, que era lo que tú me interpelabas, pero bueno, sí que en cualquier caso podríamos decir que las cualidades vocales operan muy fuertemente en algunos casos, ¿no? Como en estos dos al menos. Lo de Rajoy, bueno, en España iba a haber un rey sordo, pero no lo hicieron abdicar los salidas. ¿Ya? Sí. En relación a esto de voz y poder, no sé si has analizado o te has puesto a mirar qué pasa con los silencios. Si se interpretan, digo, un silencio no en el sentido de quitar la voz o quitarle a una persona la capacidad o el derecho a expresarse, sino cuando una persona elige el acto de silencio como una forma de expresarse también, ¿no? Digo, en este mundo en donde parece que tiene que estar todo lleno de palabras, aunque esas palabras muchas veces no tengan sentido, los silencios, también en relación a otras culturas, ¿no? Donde el silencio es un arma muy importante de comunicación, ¿cómo lo abordaste? Creo que va a salir esto en algunos ejemplos, porque hablo de zapatismo, por ejemplo, y en la marcha silenciosa que hicieron, hablo de una artista mexicana, Lía la novia sirena, que utiliza el silencio en algunas de sus performances, y no hablo de ello, pero hay un texto de Josefina Ludmer sobre un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, que es Carta de Sor Juana Sor Filotea. Carta de Sor Juana Sor Filotea es un texto fantástico, y la lectura que hace Ludmer, que se llama Las tretas del débil, habla un poco de esto, de una manera como que me ha influenciado mucho, vamos a decir, ¿no? Las tretas del débil de Ludmer, porque habla de cómo decir desde una posición de no saber, o cómo decir que no se sabe, pero bueno, creo que me extendería mucho, pero ahora va a aparecer, creo, en algún momento este tema del silencio. Luego, si tenemos más tiempo, podemos iniciar una discusión sobre ello. Sí me parece un tema muy interesante. Voy a poner una grabación, un par de grabaciones, ¿vale? Sobre este tema que estábamos hablando. Voces naturales o voces producidas. Hay toda una ideología sobre el uso de la voz que determina su difusión en el ámbito cultural. Por ejemplo, en el terreno de la literatura sigue usándose aún a día de hoy el término hallar la propia voz para designar el momento en que un escritor madura. Hay detrás de esa idea una concepción biologista de la voz y de las cuerdas vocales como imagen de la creación, y a la vez una concepción de destino y de progresión. En última instancia quiere decir que uno solo empieza a ser considerado un buen escritor cuando se le queda la voz grave, es decir, cuando tiene de 50 años para arriba. Y por supuesto esta concepción cultural de la voz no puede desvincularse de cuestiones de género. Recuerdo a Marina Subirats en una entrevista como comentaba que en su progresión en el mundo académico fue importante hacer que su voz se volviera más grave, porque
las voces femeninas en ese contexto, ella misma lo contaba, les cuesta que se las tomen en serio, en una reunión de departamento con 7 u 8 voces graves. Claro, yo mismo me di cuenta de que estaba poseído por una ideología del uso de la voz cuando, estando también en el mundo académico, empecé a tratar con mujeres mallorquinas y me di cuenta, jóvenes, y me di cuenta de que me costaba el doble tomármelas en serio que si hubieran sido hombres con una voz menos musical, más grave, etcétera. O sea, es un aprendizaje en el que uno se tiene que ir liberando del inconsciente sexista y de otros inconscientes. Este es Eloy Fernández Porta, que es escritor, crítico cultural y performer incluso. Voy a poner una segunda grabación. Esta segunda grabación está intervenida por mí porque la utilizo en una especie de performance concierto. No hagáis caso a la musicalización, por favor. Hay diferencias de que los hombres trabajan como 10 veces más que las mujeres. Si tú te fijas, a partir de ahora, quizá... Perdón, esto merece una explicación. Esta es Gloria Cámara, que es una dobladora madrileña, bueno, que está en Madrid, al menos Gloria Cámara es una dobladora mítica que dobló, por ejemplo, Luz de Luna. ¿Alguien recordará Luz de Luna? Ella es la voz de Luz de Luna. Ella es la persona, pero también es directora de doblaje, es la persona que encontró la voz de Bruce Willis, también aparece en Luz de Luna. Creo que la encontró para Luz de Luna, es decir, la voz que siempre tiene Bruce Willis cuando le doblan en castellano, la encontró Gloria Cámara, la decidió Gloria Cámara. Ella tiene mucha experiencia en esta industria, ¿no? Entonces de ahí salen sus palabras. Hay diferencias de que los hombres trabajan como 10 veces más que las mujeres. Si tú te fijas, a partir de ahora, quizá antes no lo has hecho, cuando tú ves películas hay casi todo hombres y de repente una guapa, una mujer guapa, o una guapa y una madre, o una guapa y una hija. Todo lo demás son hombres, el jefe, el abogado, el portero, el amigo de él, todo hombres, todo hombres, todo hombres. Todo lo demás son hombres, todo hombres, todo hombres, todo hombres. Entonces hay hombres, todo hombres, todo hombres, todo hombres, todo hombres, todo hombres. Todo hombres, todo hombres. Entonces hay papel de hombre pues como 10 veces más que de mujer. Lógicamente los hombres tienen muchísimo más trabajo que las mujeres. Y dentro de una película el hombre habla como 5 veces más que la mujer. La mujer se luce más, es más mona, sonríe más y el hombre normalmente habla muchísimo más. Tú doblas a las actrices. Y si las actrices hablan poco, tú hablas poco. Y si hay poco trabajo de actriz y más de hombre, pues tú trabajas menos. Lo que tú haces es doblar. Y si los actores que hacen el directo, que nos llamamos nosotros, que es bueno, pues la imagen, ¿no? Hablan menos y hay menos actrices, pues tú hablas menos y tienes menos trabajo. Eso es así. Me parecían como las dos grabaciones, los dos testimonios, el de Porta y el de Gloria Cámara, como que explicaban bastante bien cómo, de nuevo, las ideologías de la voz, o que podemos llamar las ideologías de la voz, reparten y reparten, ¿no? De alguna manera. Parten y reparten atención o escucha, parten y reparten, por tanto, posiciones de poder, parten y reparten oportunidades, y parten y reparten, en el caso de Gloria Cámara, y muy particularmente, trabajo y dinero. Es fuerte lo que explica Cámara, porque es como algo del ámbito de la representación se convierte en guita, en trabajo o no trabajo para una persona, mujer de nuevo también, que trabaja en esa industria. Es como, hostia, encima, ¿no? Encima esto. Me pareció como una traslación de algo del ámbito representativo, o sea, de una representación al ámbito del trabajo como muy perfecta, ¿no? Como muy buen ejemplo. Me queda muy poco tiempo nos queda muy poco tiempo antes de la pausa, así que me acelero un poco. Voy a pasar directamente a poner un trozo de un vídeo que hace referencia a esto mismo y un poco al tema del silencio, que es un vídeo de una performance, un fragmento de una performance de Lía, la novia sirena. Lía es una mujer trans, mexicana, artista, activista, que ella, por ejemplo, ella sí
sí está haciendo un proceso en el cual a ella no le importa que yo diga esto, le parece bien, le he pedido permiso, está tomando hormonas, ¿va? Pero rechaza hacer la terapia vocal, no quiere hacer la terapia vocal. Entonces ella se mantiene con su voz. Tiene una voz dulce en cualquier caso, porque es dulce ella, pero no está haciendo ningún ejercicio para feminizarla, digamos, ¿no? Entonces ella me contaba como una de las primeras performances que hacía ella iba vestida de novia, porque trabaja mucho con modelos femeninos allá en México, como la novia, como la quinceañera. Sabéis que se hace como la fiesta de 15 años, porque habéis visto el vídeo este no, vale. Hay una youtuber que hace un vídeo, Mi Chamberlain, ¿no lo habéis visto? Vale, soy el único que he visto eso, ok. Entonces, hacen la fiesta de 15 años, entonces ella hace de quinceañera, hace de novia, y se va a una universidad que es sobre todo técnica y sobre todo hay tíos, vestida de novia en silencio, y se pasea por ahí durante un buen rato y la interpelan y déjame me hago una foto contigo, con quién te vas a casar, ya me caso yo contigo, etcétera, etcétera, ¿no? La interpelan, hasta que en un momento dado Lia habla, ¿no? Se reconoce de pronto como no exactamente mujer por esas personas y de pronto hay un shock y ella lee, cuando habla, lee un texto que hace referencia a la performance. Dice, esto es una performance que tiene que ver con ta, ¿no? Entonces, cuando aparece su voz, que la marca de pronto, aparece también su discurso y de pronto el discurso sobre lo que está haciendo. De pronto todo es mucho más, es como, pensaba que eras una mujer, no todo se convierte. Entonces ella me explicaba esto y a mí me interesó mucho cómo de pronto cómo aparece su voz en la performance, ¿no? Lia se dio cuenta de que afectaba mucho la performance a la relación con la audiencia, digamos, cuando su voz aparecía, así que empieza a trabajar con eso intencionalmente. Le voy a poner trocitos de vídeos. Tengo que focalizar el trocito. Ella habla en silencio, le habla a la gente en silencio. Esto lo hace también en una performance, perdonad que pase así, ¿eh? Aquí también se... En la performance que yo me interesé por esta estrategia de Lia era una en la que se hacía cargar, como aquí. Se hacía cargar la ciudad y en México, en el centro, desde Bellas Artes hasta el Zócalo, si no recuerdo mal. Es un trayectito, ¿no? Entonces ella lo que pedía a la gente, silenciosamente, era que la cargaran. Y la gente la carga hasta el Zócalo. Y ella cuando llega al Zócalo, que ha estado en silencio durante todo ese tiempo, estas son varias performances suyas, ¿eh? Aquí en Barcelona la cargaron escaleras arriba en un espacio que se llama el Palomar. Es interesante esto que hace, de hacer que la gente la cargue. Esto... La gente le echa agua a la sirena para que no se muera. Vale. Y esta es la parte a la que quería llegar. Cuando ella, después de en silencio pedir que la carguen y ser cargada hasta un lugar u otro, esto es otro, no es el Zócalo, ella toma la voz y canta esto. I want to recover my voice. I want to recover my voice. Ni una más, ni una asesinada más. Nos queremos vivas. We want it with life.
We wanted walking in the world because the world is for everybody. Algo hablaron de tu canto, de tu cuerpo y tu mirar. Dicen que estaban perdidos en la inmensidad del mar. ¡Ay, sirena! ¿Cómo canta la sirena? ¡Ay, sirena! Es mujer y es animal. El naufragio de tu sexo y el ahogar su ambigüedad te llevaron, ay sirena, a encontrarte con el mar. Como tú estabas perdida, decidiste transitar. Ni el fulgor de tus caderas pueden con la ambigüedad. Ay sirena, yo no sé por qué tus ojos, ay sirena, en el mar van a quedar. El naufragio de tu sexo y el ahogar su ambigüedad te llevaron, ay sirena, a encontrarte con el mar. Ni el fulgor de tus caderas pueden con la ambigüedad y el ahogar todo es apenas lo que nos va a comenzar. Ay sirena, lo que quiero es que tú quieras, ay sirena, por los géneros nadar. ¿Dónde está esa sirena de la mar? ¿Dónde están esos que se han ido para allá? Si del mar los recogieron, quiero verlos palpitar. Ya no importa si transitas entre uno, dos y más. Ay sirena, yo no sé por qué tus ojos, ay sirena, en el mar quieren estar. Oh mermaid, where are you mermaid? Oh mermaid, where are you? Lo dejo ahí. el Oh mermaid. Pausa. Hablamos luego.